Jóvenes, buen día. ¿Cómo están? El tema de hoy es cambio climático. Diferente a lo que es calentamiento global, ¿no? Cambio climático diferente a lo que es calentamiento global. Y vamos a ver qué dice el cambio climático. Bueno, es un esquema ilustrativo de todo lo que está aconteciendo en la Tierra, principales factores que provocan los cambios climáticos. Vamos a ver posteriormente, ¿no? ¿Qué es lo que afecta? La actividad industrial y las variaciones de la actividad solar se encuentran entre los más importantes. La industria, ¿no? Los gases que emanan, eso está contaminando el medio ambiente y de alguna manera va a hacer que haya el calentamiento global. Como vamos a ver después, ¿no? Como vamos a ver después. Entonces, es importante saber que nosotros no debemos contribuir en el cambio climático. Bueno, no tenemos industria, ¿no? Pero la quema, por ejemplo, la quema indiscriminada puede causar también o afecta para que haya cambio climático. Hay esa situación. Dentro de eso también podemos ver, ¿no? Dentro del cambio climático podemos ver también de que grandes países se han comprometido a disminuir su industria. Pero ¿será posible? Sepan que para cerrar una fábrica, una industria, miles de personas quedarían cesantes o sin trabajo. Y eso es un problema social, ¿no? Pero van a intentar disminuir por lo menos esa emanación de gases de las industrias para evitar el cambio climático. Bien, tenemos luego el planteamiento del futuro. Tal vez el mecanismo de compensación del dióxido de carbono funcione en un plazo de cientos de años cuando el Sol entre en un nuevo mínimo. En un plazo de miles de años tal vez se reduzca la temperatura, desencadenándose la próxima glaciación, o puede que simplemente no llegue a producirse ese cambio. En el Cretácico, sin intervención humana, el CO2 era más elevado que ahora y la Tierra estaba 8 grados centígrados más cálida, ¿no? Entonces, como pueden ver, ya había esta emanación de gases anteriormente y de alguna manera se ha llegado a sobrellevar esta situación. Bueno, no había maquinarias y los animales seguramente murieron y otros sobrevivieron y ahora tenemos ya los sobrevivientes de esa intervención o de ese periodo cretácico que tuvieron también este problema del calentamiento global. Océanos, subida del nivel del mar. Además, es decir, que con ese calentamiento global, vamos a decir, el polo norte, el polo sur, se están deshielando. El agua del mar está aumentando. Y lógicamente, si está aumentando, muchos lugares, muchas playas tienden a desaparecer. En Europa tenemos algunos países por debajo del nivel del mar. Ahí si llega el agua se va a llenar y se va a volver una laguna o otro mar, ¿no? Más o menos la idea está así. Entonces hay que ser conscientes de eso y prever a futuro, ¿no? Otras playas aparecerán y otras playas desaparecerán, porque el nivel del agua está aumentando. Para Bolivia, bueno, sin querer es una noticia buena porque el mar podría llegar a Bolivia, ¿no? Sin ninguna medida, sin guerra, sin ninguna presión con Chile, solo por el calentamiento global. En este mapa, las zonas mostradas en púrpura son aquellas zonas vulnerables a la subida del nivel del mar. Ya vamos a mostrar.
El papel de los océanos en el calentamiento global es complejo. Los océanos sirven de estanque para el CO2, absorbiendo parte de lo que tendría que estar en la atmósfera. O sea, de alguna manera indican que los océanos no contienen también el CO2. El incremento del CO2 o el dióxido de carbono ha dado lugar a la acidificación del océano. O sea, las aguas del mar o de los océanos se han acidificado por la presencia del dióxido de carbono. Hablamos de esa situación. No se olviden anotarse en el chat que es para la asistencia. No, ahora sí vamos a calificar la asistencia. Bien, continuando entonces, seguimos admitiendo a los compañeros. Además, a medida que la temperatura de los océanos asciende, se vuelve más complicada la absorción del exceso de CO2. Con el ascenso de la temperatura global, el agua en los océanos se expande. No, es que ahí se está derritiendo en los polos, tanto el norte como el sur. También nuestras montañas nevadas van derritiéndose, ya no es como antes, y todo eso va a aumentar el agua en los océanos. El agua de la tierra o de los glaciares pasa a estar en los océanos, como por ejemplo el caso de Groenlandia, o las capas de hielo del océano Antártico, ¿no? Van destruyéndose, van disminuyendo y van aumentando el agua de los océanos, lógicamente. Las predicciones muestran que antes del 2050 el volumen de los glaciares disminuirá en un 60%. Vean, de aquí a 30 años, un 60% va a disminuir los polos norte y el polo sur. Y eso hará que aumente el agua, ¿no? Mientras el estimado total del deshielo glacial sobre Groenlandia es de 239 más o menos 23 kilómetros cúbicos por año, sobre todo en el este de Groenlandia. Pero igual, ¿no? Igual. Los mares están unidos, los llamamos Océano Pacífico y Océano Atlántico, pero están unidos y el agua a nivel general va a tener que aumentar. El aumento de la temperatura. Desde 1961 hasta el 2003, la temperatura global del océano ha subido 0,1 grados centígrados. No sé si es poco o mucho, pero ha subido. Desde la superficie hasta una profundidad de 700 metros. Vean, en 700 metros, ¿no? Claro, más adentro debe ser más frío. Hay una variación entre año y año y sobre escalas de tiempo más largas, con observaciones globales de contenido de calor del océano, mostrando altos índices de calentamiento entre 1991 y 2003. Pero algo de enfriamiento desde 2003 hasta el 2007, ¿no? Probablemente sea la concentración de dióxido de carbono por los océanos. Probablemente, no estoy asegurando. Podría haber otros factores también. La temperatura del océano Antártico se elevó a 0,17 grados centígrados entre los años 50 y 80, casi el doble de la media para el resto de los océanos del mundo. Aparte de tener efectos para los ecosistemas, por ejemplo, fundiendo el hielo del mar, afectando al crecimiento de las algas bajo su superficie. El calentamiento reduce la capacidad del océano de absorber el CO2. Entonces, tenemos que admitir que el CO2 va a estar en el medio ambiente, ¿no? Aumentando, lógicamente, el calentamiento global. Y dentro de todo eso, continuando siempre con el tema, tenemos impacto en los pueblos indígenas. Lo que tienen en el documento es para el examen, ¿no? Ya les he marcado, ya les he enviado el contenido mínimo. De eso tomaremos examen, serán 20 preguntas.
¿Por qué sobre 20% el examen final? Y 10% la práctica, 2% la asistencia y 8% los trabajos que les estoy dando. 3 trabajos tienen que tener, creo que falta uno más, ¿no? Uno más. Esta tarde les voy a mandar. Y ojalá hasta el martes ya tengamos notas, o sea, antes del examen sería bueno que tengan ya sus notas de práctica. Algunos ya han aprobado, los felicito. Otros están esperando la nota de la práctica para aprobar. Y otros tendrán que estudiar un poquito más para tener una buena nota y aprobar la materia. No es difícil, ¿no? No es difícil, pero hay que leer, hay que estudiar. Bien, jóvenes, continuando entonces, acá decíamos que el impacto en los pueblos indígenas, ¿no? Serán los primeros en sentirse afectados por el cambio climático, ya que su supervivencia depende de los recursos naturales de su entorno. Los pueblos indígenas en su mayoría viven de la caza, de la pesca, ¿no? Y son nómadas, van yendo de ribera en ribera de ríos, siempre están en las riberas de ríos porque viven de la pesca mayormente y de la caza, ¿no? Ellos no tienen economía propia, pocos se dedican a la agricultura porque para la agricultura hay que dedicarse y hay que esperar, ¿no? El tiempo de cosecha, por decir. Entonces ellos ya se han estabilizado, digamos, en alguna situación. Y cualquier cambio, como por ejemplo sequías extremas, pueden amenazar su vida. Si hay sequía, no van a poder, digamos, atender sus cultivos, ¿no? Y no van a tener productos, no van a tener cosechas, por decir. Entonces, ellos son los más afectados en esta parte de nuestro mundo. Acá tenemos en el Chapare, ¿no? Los yuquis, los yuras, ¿no? Que son nómadas y viven a lo largo de los ríos. Bolivia es uno de los países que más sufre por el cambio climático. Según François, un francés, la temperatura en Bolivia subió en los últimos 25 años entre 0,08 y 0,34 grados centígrados en diversas regiones. Y el pronóstico es que habrá aumentos de 1 a 2 grados centígrados hasta el 2030, o sea, de aquí a 10 años. Un pronóstico de un francés que se dedica a estos estudios. Y de 5 a 6 grados hasta el 2100, o sea, de aquí a 80 años aumentará de 5 a 6 grados centígrados, mucha calor, y eso hará que haya cambios tanto en las regiones agropecuarias especialmente, ¿no? Y también en la gente, ¿no? ¿Será que logramos sobrevivir con 5 a 6 grados más? Hay esa situación de desafío también. Efectos del cambio climático en el altiplano boliviano. A medida que van pasando los años, se van incrementando los cambios en el clima. En el caso del altiplano boliviano, cada vez son más notorios los efectos ambientales por los fenómenos climáticos, como la desertificación de los suelos, la escasez de agua y pérdida de la biodiversidad. Como hay sequías extremas, no están cosechando nada, y es gente que vive, vamos a decir, de sus cosechas. Y sus cosechas son solamente temporales, es decir, llueve una vez al año allá y una sola vez cosechan ellos, siembran y cosechan. Y si ahora hay sequía y no tienen esa cosecha, ¿qué va a hacer esa gente? Justamente están migrando a las ciudades donde mal o bien hay comida, ¿no? Hay comida a bajo precio, a mediano precio y a alto precio, ¿no? Con todos sus riesgos que implica esto de la alimentación y aparte también de la vivienda, ¿no? Como son gente del interior, no tienen un terreno, nada, y lógicamente acá van a tener que vivir en los extremos, en las periferias, y donde las alcaldías o los municipios no están preparados para atender nuevas urbanizaciones. Y de ahí que estas urbanizaciones son precarias, ¿no? A veces con cartón, con latas, ¿no? O pocos con adobe y techo, digamos, están viviendo ahí en hacinamiento, un solo cuarto, y ahí viven 10, 12 personas, ¿no? De día todos salen a trabajar porque tienen que hacer el sustento del día a la casa. O sea, trabajan para el día, por decir. ¿Y dónde trabajan? Ya nos estamos viendo a la gente del área rural mayormente, acá apoyando a llevar cosas a las casas o de un lado a otro lado, dependiendo del trabajo que consigan, ¿no?
Otros, con mucha suerte, entrarán a una empresa de vamos a decir, de construcciones y estarán de peones ahí trabajando ya con un salario más alto, por decir. Hay esa situación también. Bien, entonces, estos efectos del cambio climático en el altiplano boliviano, y es un estudio que son los primeros en sufrir estos cambios. ¿Qué más tenemos? El cambio climático es la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. Tales cambios se producen a diversas escalas de tiempo, alterando los parámetros meteorológicos. Eso es a todo nivel, en toda la faz de la Tierra, está habiendo este tipo de sucesos, ¿no? Calentamiento global está afectando a todo el mundo, siendo consecuencias de causas naturales y también antropogénicas, o sea, el fenómeno natural que en los últimos años se ha acelerado debido a la influencia de las actividades humanas fundamentalmente. Somos nosotros, ¿no? Teniendo empresas, industrias grandes, normalmente países grandes, potencias del mundo, que están emanando muchos gases en sus industrias. No tienen un reciclaje y están contaminando el medio ambiente, ¿no? Hay esa situación también. Luego tenemos, perdón, voy a echarme agüita. Bueno, no decíamos entonces que el calentamiento global va a afectar primeramente en el altiplano y luego en otras regiones. Acá tenemos sobre cosechas en nuestro país, en Bolivia. Se estima que para esta gestión los rendimientos disminuyen a 2 toneladas por hectárea de cebada, ¿no? Línea base San Pedro de Totora, elaborado por CIRCA en 2015. Bueno, es un estudio de una ONG que están disminuyendo la producción de cebada. Igualmente, la producción de papa es baja. Por ejemplo, los rendimientos de cultivos de papa 2013-2014 eran de 3.74 toneladas por hectárea. Y a pesar que el 2014-2015 aumentó a 4 toneladas por hectárea, se estima que para esta gestión los rendimientos desciendan y solo lleguen a 3 toneladas por hectárea. O sea, va a ir disminuyendo justamente por esta situación de las sequías y algunos cambios también en la agropecuaria, agroindustria diríamos, ¿no? Van a disminuir. Muchas vertientes naturales de agua, ríos, canales, bofedales, ya están secos en este mes de junio. La situación empeorará y en los meses de septiembre y noviembre, ya que el calor se incrementará. Miren que no hay agua en muchos lugares que tenían vertientes, que tenían ríos, ¿no? Entonces no van a poder ya hacer el riego en la agropecuaria, ¿no? Y va a ser todo un problema para la salud. Productores, hombres y mujeres, sienten los efectos del cambio climático y están tomando acciones. Muchos de los ganados, camélidos y ovinos, o sea, llamas, alpacas y ovejas, están siendo, dice, trasladados para el pastoreo a otras comunidades donde hay alpa, donde hay pasto, porque por la sequía no hay la alpa, no hay el pasto y no hay con qué alimentar a estos animales. Otros están faeneando o vendiendo sus ganados para reducir la carga animal de las praderas. Como no hay alimento, entonces tienen que vender, porque no, ¿hasta dónde van a llevar para alimentar, no? Sus animales, entonces tienen que vender. Yo me acuerdo alguna vez allá por Misque, hubo una riada, se llevó toda una población y todos los sembradíos llenos de lama, no había alfa, ¿no? Con el cual se alimentan las vacas, una zona lechera. Y como no había alfa, tuvieron que vender todas sus vacas, sus toros, ¿no? Porque no había con qué alimentar. Miren, a esa situación se llega. Y acá está pasando lo mismo, ¿no? Entonces estás reduciendo la pradera, o sea, los pastos donde se alimentaban por las sequías y van a tener que deshacerse de estos animales, vender o trasladar a otras regiones donde hay todavía, ¿no? Riego, digamos, y puedan tener alpa o pasto para alimentarse.
Con algunas innovaciones tecnológicas, lógicamente, realizadas en anteriores años, como los sistemas de riego, cosechas de agua, atajados y bebederos. Están mitigando, digamos, situaciones, o sea, desde lugares más alejados, pero río arriba, están haciendo tajamares, o sea, retención de agua, y por conductos lo están trayendo o canales, ¿no?, de riego que llaman, están trayendo a lugares donde falta ya el agua. Hay esa situación también. Luego, la agricultura es uno de los principales conductores del cambio climático, ¿no? Representó más de un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global en el 2010, dijo Prajal Pradhan, un coautor del informe. Entonces, como pueden ver, el 20% de las emisiones de gas está haciendo que el cambio climático aumente también. Por eso, evitar que se pierda y que se tire comida ayudaría a evitar las emisiones innecesarias de gas de invernadero y a mitigar el cambio climático, agregó, ¿no? O sea, el reciclaje sería importante en este sentido. Los Andes bolivianos, interacción entre derretimiento sería, ¿no? Derretir, ¿no? Derretimiento glacial e migración. En los Andes bolivianos, el cambio climático está afectando el ritmo del retroceso de los glaciares, así como los patrones de lluvia y la velocidad del viento. Estos factores de estrés se suman a las presiones existentes que han llevado a la migración de las zonas rurales a las zonas urbanas de montaña, especialmente a las ciudades de La Paz y el Alto. Esto hablamos del altiplano, pero está pasando a todo nivel también esto, ¿no? Aquí a nivel de los llanos, a nivel de los valles, está habiendo poca tierra, está habiendo cambio climático, no hay lluvia, y la gente está migrando a las ciudades, ¿no?, para buscar trabajo. Y es justamente, va a haber problemas socioeconómicos seguramente en las ciudades, porque realmente es un problema el mantener esa situación también. Cambio climático a nivel mundial. La desigualdad de las emisiones de carbono hace que el cambio climático aumente. Para la celebración de los 75 años de las Naciones Unidas, el día 21 de septiembre pasado, la organización internacional Oxfam publicó un informe que detalla cómo en las últimas décadas la desigualdad extrema de las emisiones de carbono nos ha dejado al borde del colapso climático. Más que todas estas emisiones de las grandes industrias, de las grandes potencias, ¿no? Es a ese nivel que nos está afectando a todo el mundo también. Presentamos a continuación el resumen de este importante estudio que muestra con toda claridad que la principal causa del cambio climático es el consumo casi ilimitado del sector más afluente de la población mundial. En los últimos 30 años, el 10% más rico de la población mundial generó el 52% de las emisiones de carbono. Repitamos, en los últimos 30 años, no es de ahora, ya es de hace tiempo, el 10% más rico de la población mundial generó el 52% de las emisiones de carbono. Es decir, aquellas personas que tienen, ¿no?, millones de fortuna y tienen grandes industrias, porque gracias a ellos están amasando su fortuna. Y esas industrias son las que emanan gases de carbono, ¿no? Así está la situación. Bien, rápido crecimiento de lagunas glaciales en todo el mundo. Hay un crecimiento acelerado de lagunas glaciares, ¿no?, el calentamiento global y el retroceso de los glaciares alrededor del mundo. Según un reciente estudio en base a imágenes satelitales, tanto el número de lagunas glaciares como su volumen de agua ha aumentado en más del 50% durante los últimos 30 años. Va aumentando, ¿no? Entonces, hay riesgo para aquellas poblaciones o ciudades que están a nivel del mar. Va a aumentar el agua, ¿no? Entonces, el mar va a crecer, los océanos van a crecer y el agua se va a expandir también, ¿no? El agua se va a expandir también. Hay esa situación. Bien, continuando, tenemos entonces la meteorización de rocas acelerada apoyaría a combatir el cambio climático. Es sabido que en tiempos geológicos el proceso natural de la meteorización de rocas ha llevado al enfriamiento del planeta debido a la paulatina reducción
de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Es decir, si disminuimos el dióxido de carbono, habrá enfriamiento. Y si aumenta, habrá calentamiento. Es así lo que estamos entendiendo. Ahora, un grupo de científicos ha realizado el primer cálculo exhaustivo para determinar el impacto de la aceleración de este proceso mediante la aplicación de polvo de roca sílice, triturada en campos de cultivo en escala masiva. Se podría reducir las emisiones netas por entre 0,5 y 2 gigatoneladas de dióxido de carbono. Vean, ¿no? Un descubrimiento grande. Sílice que está bajo la tierra, que en los centros minarios sale. El sílice es una roca, vamos a decir. Dice, moliendo este sílice, creando polvo de sílice, habría que distribuir por campos de cultivo a escala masiva. Y eso de alguna manera disminuiría el CO2, ¿no? Y vean aquí cómo reduciría, ¿no? 0,5 a 2 gigatoneladas de CO2. Interesante descubrimiento. Ola de calor sin precedentes en el Ártico ruso. En las últimas semanas las temperaturas ya elevadas, ¿no? Ya elevadas en la Siberia, zona Rusia, durante meses han alcanzado nuevos niveles récord. El Berioyansk, el lugar habitado más frío del mundo, se registró una temperatura de 38 grados centígrados. Vean un lugar donde era frío, frío, frío. Ahora con 38 grados centígrados. Eso hará pues un cambio de conducta realmente general en la población. Con esta ola de calor prolongada se crean condiciones perfectas para un mayor número de incendios también, ¿no? En bosques especialmente. También se acelera el derretimiento del suelo permanentemente congelado o permafrost, poniendo en riesgo a gran parte de la infraestructura en el Ártico, lo que resulta en un mayor riesgo de catástrofes ambientales en la industria extractivista de la región. O sea, el hielo se está derritiendo y va a haber, bueno, tierra seguramente llegará a donde haya tierra, ¿no? Son situaciones también que de alguna manera están viendo esta situación. Acá vemos un gráfico, ¿no? Vemos un gráfico donde hay una zona, es mayo 2020, donde hay una zona realmente, hay al norte de Rusia, que era netamente frío, una nieve, vamos a decir así, vamos a exagerar, y ahora ya tiene 38 grados centígrados. ¿Cómo ha cambiado el clima ahí? Se están derritiendo todos los glaciares que había ahí, toda la nieve, por decir, el hielo, se está derritiendo y va a hacer que aumente también el nivel del mar, ¿no? O de los océanos en general, no solamente esa zona, porque los océanos están juntos, ¿no? Océano Pacífico, el océano Atlántico se juntan, ¿no? Solo a nivel de América, en el canal de Panamá, hay un desnivel ahí. Seguramente ese desnivel va a variar también en algún momento, va a variar también. Bien, y aquí tenemos manchas rojas donde el calentamiento global está aumentando y otras manchas también donde a futuro seguramente va a aumentar. Luego, la pandemia del coronavirus y el cambio climático. La crisis global desatada por la pandemia del coronavirus es a la vez una emergencia sanitaria, una crisis socioeconómica de dimensiones todavía no calculables, pero que empiezan a vislumbrarse. Aunque en un primer momento el debate global sobre COVID-19 ha desplazado el otro debate global urgente, la emergencia climática, ahora comienzan a escucharse voces que analizan los aprendizajes de la lucha contra la pandemia para la lucha contra el cambio climático. Incluso hay personas que la ven como ventana de oportunidad para iniciar la transformación hacia un mundo de cero carbono, ¿no? De alguna manera, muchas empresas, fábricas están cerrando, especialmente en países grandes, ¿no? Como no hay venta de productos, todo eso, ha tenido que parar la industria, ha tenido que parar la emanación de gases, pero hay miles de desocupados, lamentablemente. Acá en nuestro medio igual, ¿no? Muchas empresas han cerrado y están viendo otro estilo de vida de trabajo, ¿no? Otro estilo de vida de trabajo. Entonces, eso hace que van a disminuir las fuentes de empleo y va a haber mayor desocupación y también mayor delincuencia aumentará.
¿no? Escuchamos por rumores que allá en Argentina están robando hasta una bolsa de cebolla, de verdura, ¿no? Están robando eso, asaltando, porque seguramente no lo tienen en la casa, ¿no? Hay ese tipo de situaciones. Entonces dependerá de nosotros. Bueno, acá nosotros no estamos preocupados, no tenemos grandes industrias, salvo sería yacimientos petrolíferos que siempre están emanando gas allá, ¿no? Y hay otros productos que vamos a ver después en otra presentación, ¿no? Como podemos ver ya más, con más gráficos ahora, esta parte es parte del contenido teórico que tenemos en el documento para el examen, ¿no? Hay esa situación. De esa misma manera, con esto estamos terminando esta parte oficial que entra al examen, ¿no? Y esta última parte no está del calentamiento a nivel mundial, no está. Yo aumenté porque el problema es a nivel mundial, no solamente de Bolivia, ¿no? De nosotros hay estudios del altiplano, no hay estudios de los valles ni hay estudios de los llanos. Debe ser misma situación. Próximo tema nos tocaría el día viernes, ¿no? Última clase, sistemas de servicios de salud. Ahí estamos con el SUS, Sistema Único de Salud. Con eso estaríamos terminando y hasta esa parte sería el examen. Y nos falta darles, ayer les mandé otro trabajo, revisen por favor el Moodle, también creo que, no sé si he mandado por WhatsApp, ¿no? Entonces, revísenlo, solo suban al Moodle las respuestas, ¿no? Si es AB, si es ABCD, si es CD, AB, algo así, ¿no? Solo respuestas suban por favor al Moodle para poder nosotros calificar, digamos, ¿no? Y la lectura es para ustedes, la lectura de ese capítulo es para ustedes. Lógicamente tenemos lecturas para cada nivel también, ¿no? De ustedes es un nivel básico, ya al año veremos otros niveles en Salud Pública 3, con los que aprueben, lógicamente. Y en octavo también en epidemiología tenemos otro nivel de lectura bíblica ya un poco más dedicado a la epidemiología. Salud Pública 3 mayormente es salud materna e infantil, ¿no? Salud materna e infantil. Bueno, dicho todo eso, entonces, vamos a cesar esta primera parte y vamos a continuar con otra presentación oficial que han sacado del calentamiento global, ¿no? Y, bueno, voy a cesar, jóvenes, que les vaya bien, hasta pronto, os digo, hasta dentro de unos minutos.